por lo cual elegí los estudios del grado en Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza concretamente fue, por una parte, porque yo sabía que era lo único que quería hacer en la universidad. Si no estudiaba Historia del Arte, me iba a salir a trabajar a cualquier otro trabajo, y si quería estudiar algo iba a ser Historia del Arte. Me apasionaba mucho el conocer otras culturas, el conocer nuestro pasado, nuestra historia, nuestro patrimonio, a través de una forma muy directa que es el estudio de la obra artística. A través del estudio de la obra artística no solamente entendemos el contexto cultural en el cual se produce, las distintas manifestaciones artísticas, las formas y determinadas cuestiones similares, sino que también atendemos al pensamiento de la sociedad que produce esa obra, a la historia, a la economía, a las relaciones interculturales que se crean, es decir, atendemos a distintas partes del contexto de esa obra y es lo que me interesaba del estudio de la historia del arte. Además tenemos la suerte que los estudios de grado de la Universidad de Zaragoza son unos estudios muy poco eurocéntricos. ¿Esto qué quiere decir? Que también estudiamos manifestaciones artísticas de distintos lados del mundo. Hay arte de Asia Oriental, hay arte africano, tenemos también estudios en arte precolombino y en arte iberoamericano contemporáneo. Es decir, son unos estudios que te aportan una perspectiva sobre el mundo enorme. Y esto me interesaba muchísimo, poder conocer distintas culturas a través de sus manifestaciones artísticas. Después de los estudios en el grado, continué mi formación con unos estudios en máster, concretamente enfocados hacia la investigación, un máster de estudios avanzados, que continuaban esta trayectoria enfocada a estudiar distintas culturas. Y finalmente, después de los estudios en el máster, continué aún más mi formación con los estudios en el doctorado. Y todos estos estudios los hice en la Universidad de Zaragoza. Mi doctorado estuvo magníficamente dirigida por dos profesores a los que guardo mucho cariño, porque también tenemos la suerte de tener en el grado profesores a los que guardas mucho cariño, personas con un potencial humano increíble, que es la profesora Elena Barlés y el profesor Juan Carlos Lozano, y de la mano de ellos continué esta formación y este aprendizaje, ya especializándome en el estudio del grabado y el estudio de la estampa, fundamentalmente. Y esto es lo que me ha permitido también llegar al Gabinete de Dibujos y Estampas del Museo del Prado. Si realmente estás trabajando en algo que te gusta, y esto yo creo que es algo muy importante que nos enseñan los estudios del grado de Historia del Arte, al final acabas conociendo a gente muy interesante con los mismos intereses que tú, acabas creando sinergias muy importantes con distintas personas, y esto es algo que yo creo que se remarca muchísimo en los estudios en humanidades y en el grado de Historia del Arte. Al fin y al cabo, cuando elegimos estudiar Historia del Arte es una elección muy pasional, de alguna forma. A todos nos apasiona estudiar Historia del Arte. Hay muchos alicientes que te hacen repensar mucho qué estudiar cuando llegas a segundo de bachillerato. Sin embargo, una vez que eliges estudiar lo que te apasiona, vas a encontrar vías, vas a encontrar soluciones, vas a encontrar formas y vas a crear muchos lazos y muchos contactos con gente con las mismas pasiones que tú. Y eso va a hacer que los caminos se abran de formas que muchas veces no te planteabas. Yo en ningún momento me planteaba poder llegar a trabajar en el Museo del Prado, sin embargo, con pasión, con esfuerzo, porque también requiere muchos esfuerzos en distintos puntos, pero sobre todo viendo estas sinergias que podemos realizar, acabamos dedicándonos a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona, que es desde luego un regalo. En el gabinete de dibujos y estampas concretamente trabajan 4 personas, el jefe de conservación, 2 conservadoras y yo como becario, es decir, yo soy un apoyo al resto de mis compañeras. Yo soy becario Banco de España en el Museo Nacional del Prado y en concreto en el departamento al cual yo estoy adscrito es el Gabinete de Dibujos y Estampas, que es la parte del Museo Nacional del Prado que se encarga de la conservación y el estudio de dibujos, estampas y fotografías, es decir, de toda la obra sobre papel que se conserva en el Museo del Prado. Concretamente, mi labor dentro de mi puesto es un estudio sobre las estampas de Goya. Para el proyecto en el cual yo estoy colaborando con el Museo del Prado, es un censo de primeros ejemplares de la obra de Los Caprichos, de la serie de Los Caprichos de Francisco de Goya. Entonces lo que estamos haciendo es localizar todas las primeras ediciones posibles que se conservan de Caprichos, tanto en España como fuera de España, y esto lo hacemos
consultando en distintas bases de datos, estableciendo contactos con coleccionistas privadas, con también instituciones públicas, y de esta forma tener un rastreo lo máximo posible de una de las obras más importantes que se conservan en el Museo del Prado, que es la obra de Goya, y uno de los artistas más internacionales que tenemos tanto en España como en Aragón.